personas, hubo por aquí cerca en algún lugar un funeral y nuestro hermano Gonzalo lo usó el Señor para hablarles el Evangelio y había personas de las autoridades y todo. Después comentaban estas personas, incluso las autoridades, pero ¿cómo es que nunca se nos había hablado de esto? ¿Cómo es que pudo pasar tantos años y nunca nos habían dicho esto? Imagínense personas que a lo mejor desde niño habían ido a misa, habían rezado el rosario quién sabe cuántas veces, habían hecho la novena, cuántas fiestas y quién sabe cuántas estatuas cargaron y todo. Pero no sabían ni siquiera que el Señor Jesús había muerto por ellos y que eran perdonados gratuitamente por su sangre y que podían recibirlo por la fe. Y ese es solo el comienzo. Y estaban maravillados del Evangelio de Dios. Y entonces, hermanos, eso es lo que el Señor está queriendo de la iglesia. Que la iglesia reciba el misterio de la fe completa. Que la iglesia reciba la visión de Dios. Que la iglesia sea una con la visión de Dios. La visión celestial. Amén. Y le coopere al Señor sabiendo para dónde va el Señor. Y que además de ser siervos del Señor, ojalá seamos también amigos. Porque Él dijo, ya no les voy a llamar más siervos, les voy a llamar amigos. Y explica por qué. Porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí sabe. Entonces el Señor quiere que sus siervos seamos amigos, que sepamos qué es lo que el Señor está haciendo, para dónde es que Dios está yendo, en qué consiste el asunto que Dios está realizando y cómo colaborar eficazmente con Dios sin dar vueltas y vueltas por las periferias, sino que le colaboremos. Y eso era lo que Pablo hacía. Se le había dado la administración, se le había encomendado anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Sí ves esa expresión? Para que anuncie cumplidamente. Y ve cómo se relaciona con aquella otra expresión mucho más antigua que antes ya había escrito a los tesalonicenses, orando de día y de noche, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea, hay en la Biblia lo que se llama el misterio de la fe. La fe que una vez fue dada a los santos, que es aquella fe que había de ser revelada. Pablo habla de eso. Aquella fe que había de ser revelada. Hay una fe, la fe del Hijo de Dios, que descendió a la tierra y se le confió a la iglesia. La iglesia debe recibir la fe del Hijo de Dios, el misterio de la fe completa, la fe que una vez fue dada a los santos y guardar la fe, llevar la fe, vivir la fe y transmitir la fe. Amén. Entonces, por eso Pablo no hablaba de manera así descuidada. Sí, la palabra de Dios, claro. Proverbios 3:15, la palabra de Dios, sí, lógico. La genealogía de Saúl, sí, esa es la palabra de Dios, está en la Biblia. Pero no es solo eso. No es solo eso. El Señor le ha encomendado a la iglesia mucho más que solo Proverbios 3:15 o la genealogía de Saúl. Aunque todo eso es parte de la palabra, son tuerquitas que tienen que ir en su lugar, pero que contribuyen a la visión global. Todo lo que está en la palabra de Dios contribuye a la visión global, pero a veces la palabra de Dios parece como un motor que está descompuesto. No es que ella en sí misma esté descompuesta, sino que nosotros todavía no la vemos en su forma cumplida.
A veces tenemos una tuerca acá, nos gusta aquel salmo, este salmo tan lindo y tiene un tornillito, o aquel proverbio es una tuerquita. Pero todos esos pedacitos del motor tienen que estar armados, formando un solo motor. Y el motor tiene que estar funcionando. Así es la palabra de Dios. Está formada de muchas cosas. Pero todas esas cosas tienen que estar en su lugar con otras cosas. Para que todas ellas sean el motor. Porque si tenemos solo algunos proverbios favoritos, algunos salmos favoritos, o a algunos les gusta lo apocalíptico, las profecías, las visiones, pero no vemos el asunto esencial, la quintesencia de la palabra de Dios, entonces todavía no estamos teniendo la fe completa. Y Pablo nos va a decir ahora, así como decíamos al principio, de una manera sintética, cuál es la visión que le da completación a la visión de la palabra de Dios, que debe recibir la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Y nosotros debemos tener esa cosmovisión divina que le es dada a la iglesia. La iglesia debe saber para qué está aquí, en qué consiste el plan eterno de Dios, de dónde viene y a dónde va y cómo es que nosotros cooperamos con Él y vamos derechito al centro para no estarnos perdiendo en multitud de modas, porque de pronto llega la moda de caerse para atrás o de pedir dinero, venga dinero, llene mi bolsillo. Muchas congregaciones están haciendo eso. ¿Te imaginas a San Pedro en esas? ¿Será que San Pedro predicaría de esa manera? Pero hoy es la moda. ¿Ve? Viene esta o viene aquella o cualquier otra moda y la gente está perdida por los bordes en infinidad de modas. Ahora es danzar con banderas, mañana es pedir dinero y visualizar el carro rojo en la puerta y incubarlo por medio de la fuerza de la mente. ¿Será que eso era lo que predicaba Jesús y los apóstoles? Y no estoy diciendo cosas raras, estoy diciendo lo más común que se está predicando en muchos lugares de la tierra, usando el nombre del Señor Jesús. El hermano André Murray escribió un libro que se llama El Dinero. Y unos hermanos lo editaron y todo el mundo estaba feliz cuando vio el nombre. El Dinero, y vendió un montón de libros, él ya estaba muerto. Pero el título, El Dinero, porque todos querían tener dinero. Pero ahí no hablaba, era cómo tener mucho dinero, sino cómo administrar el poco dinero que tenga para Dios. ¡Ay! Cuando empezaron a leer el libro ya se desilusionaron y ya no lo compraron más. Y ya no hay que editarlo tanto. ¿Se da cuenta, hermano? Debiera haber sido al revés. Por el título no nos debiera haber interesado el libro. Pero al entender lo que Dios quería contar, con un poquito que nosotros cooperemos con su causa. Pero la gente no quiere eso. Lo que la gente quiere es tener dinero en abundancia. Piense y hágase rico. ¿No es eso? Promoviendo la codicia. No quiero decir nombres propios porque no quiero criticar, no quiero ser crítico, no quiero estar en ese espíritu de crítica, pero también hay que decir la verdad. Amén. Pero dejemos a cada cual en su camino y procuremos que nuestro camino sea el del Señor. Amén. No vamos a criticar a otros, pero no vamos a seguir a otros. Vamos a seguir al Señor en su palabra. Entonces aquí existe esto que Pablo le llamó así, anuncio cumplido de la palabra de Dios. No es solamente la palabra de Dios, aquí un versiculito acá, otro allá, claro que también todo eso tiene su lugar, hay que predicar de todo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que agarrar esas tuercas, ponerlas con sus tornillos, los puntos ponerlos en las íes y armar el motor, a eso me refiero, ver el asunto
de la Biblia. ¿Cuál es la clave de la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? A ver, ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿El ósculo santo? Pero está en la Biblia. Pero ¿es el ósculo santo el tema de la Biblia? Entonces, ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿Lavar los pies? Sí, está en la Biblia, pero ¿ese es el tema de la Biblia? ¿O cuál es el tema de la Biblia? Que los hombres nos cortemos el cabello y las mujeres no. Ese es el tema de la Biblia. Sí, hay cosas que mencionan eso de que el hombre dejarse el cabello como una mujer le es una deshonra, y etcétera. Pero ¿es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema de Romanos? ¿Cuál es el tema de Juan? ¿Y cuál es el tema de Juan con Romanos? ¿Y cuál es el tema del Nuevo Testamento y el del Antiguo? ¿Qué es el asunto? Eso es lo que Pablo va a continuación a resumir. Por eso lo que él va a decir aquí, aunque se dice en un solo versículo, yo estoy empleando una hora solo dando vueltas y vueltas, pero él lo dice en un segundo. Pero tenemos que aterrizar en ese versículo. El avión tiene que dar vueltas para aterrizar en el versículo, ¿verdad? Los que han venido en avión por acá saben que tiene que dar vueltas para aterrizar bien. Entonces eso es lo que estamos llegando acá. Entonces regreso a Colosenses y dice que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y ahora viene, como decir, una explicación de eso. El misterio. Uy, ahora se puso misterioso Pablo. ¿Cuál es la palabra cumplida de Dios? Es un misterio. Pero es un misterio para no quedarse escondido. Es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, o sea, ahora es el tiempo de la revelación del misterio de Cristo. Esa es la llave de toda la Biblia, el misterio de Cristo. En Efesios, que escribió junto con Colosenses, también habla del misterio de Cristo y también nos da la llave del misterio de Cristo, la llave de toda la Biblia, lo que nos abre la Biblia, lo que nos conecta todas las tuercas con todos los tornillos. Entonces dice aquí, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A los santos, o sea, a ustedes. No las estatuas esas que están por allá en la catedral, no. A ustedes, los hermanos, a los santos. A los santos quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Este sí que es un misterio glorioso. No sé si estará en la lista de aquellos, pero está en la Biblia. Este es el misterio glorioso. Las riquezas de la gloria de este misterio. Y va a resumir ese misterio. El misterio que cumple la palabra de Dios. Aquello que nos da la clave de en qué consiste la revelación de toda la Biblia, que es la que es la palabra de Dios. ¿De qué nos habla desde Génesis a Apocalipsis? ¿Cuál es el asunto de la Biblia? Es este. Dice aquí, 2 puntos, o punto y coma. Dar a conocer, Dios quiso dar a los santos a conocer la riqueza y la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, en Toltén, entre los mapuches, entre los guaraníes, entre los cubanos, entre los gringos, entre los chinos, entre los colombianos, etcétera. ¿Qué? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la clave? Es esta. ¿Qué es? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el anuncio cumplido de la palabra? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa frase es la síntesis del misterio.
Esa palabra es la llave de toda la Biblia, la que nos abre todo lo que está desde Génesis a Apocalipsis. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor, pero si empiezas a leer esa frase con cuidado, solo a leer la primera palabra, Cristo, ¿cuánto nos demoramos solo en entender la primera palabra? Cristo. Imagínense, solo una palabra, Cristo. Pero ahí está la Trinidad, implicada porque Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Ahí está la divinidad. ¿Ve? Está la divinidad del Hijo de Dios, la personalidad del Hijo de Dios, la relación del Hijo de Dios con su Padre, es el Mesías. Ahí está toda la profecía, toda la misión, toda la función del Hijo, en su divinidad y ahora en su humanidad. Ahí está todo el despojamiento del Hijo, la encarnación del Hijo, toda la vida humana del Hijo, sus funciones sacerdotal, según el orden de Melquisedec, profeta como Moisés, pero con el mensaje definitivo, porque el de Moisés era provisorio hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero Cristo es la palabra última de Dios, es el hablar de Dios, el profeta de Dios, el rey, el siervo de Jehová. Y además que murió. Y murió para hacer muchas cosas que nos demoraríamos un libro entero para explicar lo que hizo en la cruz. Y luego lo que hizo en la resurrección. Y eso que me salté la visita de ultratumba. Lo que hizo allá cuando fue al Hades y a las prisiones de los ángeles y al paraíso, y luego resucitó, y todo lo que significa la resurrección y la ascensión, la entronización, la intercesión, el sumo sacerdocio, el reino, el juicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta todo lo que está debajo de una sola palabra? Cristo. Pero ese es el tesoro de la iglesia. Ese es el testimonio que nosotros tenemos. Ese es el testimonio que debemos dar. Dios ha puesto en nuestras manos lo más rico. Se lo reservó a la iglesia. Muchos pueden estar hablando en las universidades de platos voladores o de átomos, o pueden estar hablando de edificios, o pueden estar hablando de ingeniería química o de psicología analítica, pueden estar hablando de muchas cosas, y cuando terminen todo igualitamente se van al infierno. No es que esté mal ocuparse de esas cosas, pero no son la cosa central. Pero ¿a quién se le confió lo más importante? Hermano, a ti, a mí, a la iglesia. ¿Se da cuenta lo importante que es la iglesia aquí en Tolten? Las iglesias aquí en la Araucanía, en Chile, en Sudamérica. El mundo no quiere a la iglesia, pero Dios sí quiere a la iglesia, por amor del propio mundo. El mundo menosprecia a la iglesia como un enfermo que no se quiere tomar el remedio, por necio. Pero la iglesia tiene el remedio. ¿Se da cuenta? Hermano, para eso estamos aquí, porque Dios quiso manifestar a los santos las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, esto que está aquí tan resumido es rico y glorioso. Riquezas de la gloria. Hay que abrir esta cajita y empezar a sacar el botín de Dios. Y solo estamos en la primera palabra. No estamos ni siquiera entrando en la cosa. Solamente estamos en el prefacio diciendo que hay un misterio precioso. Solo estamos en el título.
Aquí dice Coca-Cola, pero hay que tomársela. Aunque hubiera dicho otra cosa mejor, pero bueno, ya la dije. Ahora, ¿qué dice después? Cristo en. Ay, no voy a pasar ni siquiera a vosotros todavía. Vamos a dejar vosotros para unos minuticos posteriores. Pero esas dos letricas, hermanos, dos letras, en. Uy, qué significado tan grande esas dos letras. No es solamente Cristo en sí mismo. Dios es rico en sí mismo. Pero Él no quiere quedarse solo rico en sí mismo. Dios no es egoísta. Dios es rico para con los que le invocan. Dios quiere que lo que Él es pase a usted. Entonces esas dos letras son riquísimas. Cristo en nos habla de la economía divina, de la manera como Dios se administra a sí mismo, a los suyos. Cristo en, el Cristo de la Trinidad, el Cristo de la eternidad, el Cristo del propósito y del plan, el Cristo de la creación, el Cristo de la revelación, el Cristo de la redención, el Cristo del reino, el Cristo del juicio, el Cristo de la eternidad, de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y de la tierra nueva. Es el Cristo que quiere pasarse a vivir en la iglesia. No es otro, el mismo Cristo. Pero en, administrado, fluyendo, circulando, otorgándose, realizando. Cristo en. Ahora sí llegamos a vosotros. ¡Ay, cuántas cosas caben en esa palabra vosotros! Le aseguro que ahí está Toltén. Ahí está Toltén. Ahí está mi hermano y mi hermana. Y cada uno, y los otros hermanos que no están acá, y los que se están reuniendo en otra denominación, pero que son hermanos. Tu espíritu,